Vamos a continuar entonces con el tema 3 sobre las categorías de influencia del liderazgo. En este tema vamos a ver varios elementos claves que se dan como categorías de la influencia, ¿no? Entonces, en el liderazgo podemos encontrar, por ejemplo, un elemento clave, ya lo hemos visto, es la influencia. Vamos a ver algo sobre lo que tiene que ver con objetivos organizacionales, las personas, el cambio, ¿no? Líderes y seguidores, que son algunos elementos claves que tienen que ver con las categorías de la influencia que va a ejercer el liderazgo dentro de nuestra institución. El líder, ¿quién viene a ser el líder? El líder cuenta con la habilidad de influir sobre los demás. Eso ya lo hemos visto en las unidades anteriores. O sea, un administrador tal vez no. Un líder no es por fuerza alguien con una posición normal como administrador, ¿no? Por eso el líder es la persona que tiene habilidades de influir en los demás. Yo puedo administrar recursos, puedo administrar una institución, pero no soy un líder. Porque no tengo la habilidad de cómo influir en los demás. Entonces, no es igual, por lo tanto, administrar algo y ser un líder, ¿no? Entonces, allí, influir, por lo tanto, cuando hablamos de que el líder influye, nos lleva a tener que definir lo que es influir. Influir es el proceso en el que el líder comunica sus ideas. Los seguidores las aceptan y se sienten motivados para respaldarlas y efectuar el cambio. Ojo con eso. El buen administrador no es aquel que está con látigo. El buen administrador no es aquel que está pues aterrorizando a la persona, poniéndole miedo, te castigo si no me cumples, te descuento si no me haces un buen trabajo, sino está en la forma, en cómo él, sus ideas, hace que los trabajadores las acepten. ¿Y por qué? Porque también se identifican con su líder, porque él ha sabido llegar a él, ha sabido influenciar en ellos. Y estos, al aceptar a esa persona como un líder, la van a seguir, y al seguirla están comprometidos con él. O sea, ya no es una sola cabeza la comprometida, sino es el conjunto de personas a través de su líder las que lo van a seguir. Y se sienten en un nivel de motivación tal que las van a respaldar y van a lograr conjuntamente con su líder el cambio esperado. En ese caso nos lleva también entonces a saber que el seguidor, por lo tanto, es alguien que recibe la influencia de un líder. Y puede ser administrador o puede ser un subordinado, ¿no? Los buenos seguidores no son los que dicen amén a todo. Ojo con eso. Siguiendo a ciegas al líder sin aportar algo que pueda influir en él. Ahí es importante que diferenciemos eso. Un buen seguidor es aquel que está identificado con las ideas, con los cambios que va a generar su líder. Y los va a respaldar. Pero, ¿por qué? Pero ha llegado a un proceso de convencimiento, ¿no? Y ahí es donde ejerce el líder la influencia. Y por lo tanto el seguidor va a ser un seguidor positivo. Un seguidor que va a estar a favor del cambio que fomenta su líder. Y no solamente el ayayero. El seguidor no es el ayayero. El seguidor es el ayayero. Yo estoy con el jefe, le voy a limpiar el saco, le voy a alzar los zapatos, voy a decir todo sí a lo que él dice, pero estoy convencido de lo que yo digo sí, estoy convencido de que es correcto lo que voy a hacer, lo que propone el líder. Eso ya, como decimos en términos vulgares, estamos pues ante el sobón, el ayayero, ¿no? Pero no es un seguidor consciente, es un seguidor identificado. El seguidor identificado, por ejemplo, en este caso es aquel que está consciente de que si el propósito es lograr la calidad, la eficiencia de nuestra entidad académica, entonces nosotros también tenemos que, como seguidores de esa visión que tiene nuestro líder, en este caso su presidente ejecutivo de esta institución, entonces nosotros tenemos que desarrollar estrategias de aprendizaje y de enseñanza que logren hacer que la universidad logre ser una universidad que ejerza calidad, que se renueve con conocimientos, con nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de aprendizaje,
que se esté constantemente revisando y actualizando el material académico que estamos produciendo, que sea un material académico moderno, actualizado, adecuado al uso de las tecnologías actuales que se vienen manejando. Es decir, estar siempre renovando el conocimiento, renovando las técnicas, renovando instrumentos, renovando estrategias para hacer que la visión del líder, sus objetivos de nuestros líderes, logre pues, plasmarse en hechos reales. Porque lo otro solamente sería pues solamente hacer que me den a mí, por ejemplo, más carga académica, pero ¿con qué finalidad? Solamente porque busco mi beneficio personal, pero no estoy buscando un desarrollo más institucional. Entonces, esas son cosas que hay que diferenciarlas cuando hablamos de los seguidores. Por lo tanto, también tendríamos que ver que en estas categorías de la influencia que nosotros estamos conversando, tenemos que ver cuando hablamos de los objetivos organizacionales que hemos mencionado, ¿no? Que como elementos claves que tiene que ver la categoría de influencia, los objetivos organizacionales. Los líderes eficaces influyen en los seguidores para que no piensen en función de sus propios intereses, sino en los de la organización, ¿eh? Por eso les estaba diciendo, cuando ya existe un buen seguidor y hay objetivos organizacionales que los ha diseñado el líder, ¿o no? Entonces, el seguidor, ¿qué va a hacer? Hacer que esos objetivos organizacionales se logren. Porque al lograr esos objetivos institucionales, se está logrando el éxito de la organización, más no mi actitud personal individual que yo tengo como persona, sino estoy más allá de mis intereses personales, estoy pensando en los intereses de la organización. Y si eso no lo tengo en cuenta, el fracaso de la organización me arrastra a mí. En cambio, si la organización tiene éxito, me lleva a mí. Entonces, esto es importante que se diferencie. En la medida en que yo voy a ser un elemento que contribuyo a esa visión de líder en términos de sus objetivos organizacionales, va a hacer que la organización crezca, crezca, crezca y crezca. Como yo recordando ahora que estamos hablando de este tema, me acuerdo en los primeros momentos cuando se tenía la visión del doctor Luna, por ejemplo, me acuerdo muy bien de esa visión de que él quería lograr que haya este proceso de forma de enseñar y que haya esta forma de aprender y de la enseñanza virtual y al final ver ahora después de casi 2 años de esa idea inicial que él tuvo, ese objetivo organizacional, hoy carambas a uno lo llena de orgullo, lo llena de emociones, lo llena de sentimientos porque se fue parte de haber contribuido en esa visión de líder, de esa visión organizacional, de ese objetivo organizacional que tuvo al comienzo y que hoy pues esto haya crecido, se haya agrandado y que haya logrado cumplir con esa visión, ese objetivo organizacional trazado como una institución. Por lo tanto, el liderazgo ocurre cuando los seguidores sienten el influjo, ¿no?, de hacer lo que es ético y beneficioso, benéfico para la organización y para ellos mismos. Eso es importante, porque al final el logro es común, porque vas a haber logrado algo en beneficio de una organización, pero esa organización de paso te lo está devolviendo porque también está incorporándote a ti dentro de esa organización. Eso es importante. Las personas, dentro de como un elemento clave de la categoría de influencia, ¿no?, el liderazgo es sinónimo de dirigir a individuos, por eso está a personas, ¿no? El liderazgo es sinónimo de dirigir a individuos, o sea, son personas a las que se dirige el líder, porque son las personas las que van a hacer que esos objetivos organizacionales se logren, ¿no es cierto? Los instrumentos, las herramientas, los bienes materiales, etcétera, son utilizados, son canalizados por personas. Entonces son las personas, ¿no?, las que van a lograr, ¿no?, las que van a ser dirigidas, y los individuos, que son las personas, son los que van a hacer que se logren esos objetivos organizacionales. El cambio, en cambio, como otro elemento clave, ¿no?, es hacer las cosas diferentes. O sea,
cambiar es hacer cosas diferentes, no hacer lo mismo, pero cambiar en un sentido positivo, no negativo. Por lo tanto, el influir y establecer objetivos son temas indisolubles del cambio, ¿no? En la persona, nosotros tenemos que siempre estar pensando en el cambio y estar en función del cambio. Nosotros no podemos dormirnos en nuestros laureles, porque el que se duerme, cuando despierta, pues se encuentra en que ya el mundo cambió mucho y que uno ya no se ubica en ese espacio. Entonces es importante siempre estar un paso adelante, de ver el futuro, de ver cómo va a ser mañana y no solamente el presente, porque el que vive el presente y no tiene una visión de futuro, ahí viene el problema serio, tanto como persona como organización. Por eso los objetivos organizacionales son objetivos estratégicos de largo plazo, de mediano o también pueden haber de corto plazo. Por lo tanto, existe pues toda una pirámide de la influencia, ¿no? Basado en categorías básicas de la influencia, ¿no? Que va desde los intentos públicos de influir, ¿no? Que vamos viendo esa pirámide para llegar hacia la cúspide, ¿no? Está basado en elementos de influir, es decir, contando, explicando, enseñando, establecer relaciones, ¿no? Depositando fondos o ser un modelo o ser un ejemplo, ¿no? Entonces hay toda una pirámide de la influencia. Ser un modelo es la base, con ser un ejemplo, ¿no? Establecer relaciones, ¿no? Depositando fondos o intentos públicos de influir, o sea, contando, explicando, enseñando, ¿no? Entonces hay toda una pirámide de las categorías de la influencia importantes que tenemos que tener en cuenta. Las principales diferencias que vamos a encontrar también para entender mejor lo que son los gerentes y lo que son los líderes. Por ejemplo, vamos a encontrar en las necesidades hay diferencias. Por ejemplo, un gerente mantiene el equilibrio en los procesos y en las operaciones. En cambio, el líder cree e imagina nuevas áreas, procesos y operaciones. En los fines hay diferencias. ¿Por qué? Porque el gerente, ¿no? Tiende a actitudes impersonales, ¿no? Mientras que el líder establece objetivos que tienen ¿no? La dirección de la empresa. En el trabajo es hábil en la negociación el gerente, es conservador el administrador. En cambio, el líder abre nuevas alternativas y nuevas opciones ante los problemas. Ama el riesgo. El líder ama el riesgo. No le tiene temor al riesgo. Apuesta por el cambio, ¿no? En el caso, otra diferencia es en las relaciones entre los demás. El administrador o el gerente de una organización, porque nosotros también podemos ser administradores de nuestro propio proceso de aprendizaje, podemos ser gerentes también de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué prefiere? Prefiere trabajar, ¿no? Con la gente y evitan, por ejemplo, la actividad, ¿no? Cotidiana, por decir un ejemplo. Desarrollan un escaso nivel emocional en sus relaciones, ¿no? Y se preocupa por el proceso. En cambio, el líder, a diferencia del gerente, está preocupado por las ideas, por nuevas ideas. Tiene una empatía en las relaciones y pone atención en cómo afectan las decisiones a la gente, ¿no? Entonces, es importante encontrar esas diferencias que se van dando en las relaciones con los demás entre la visión de un administrador con la de un líder. En el sentido de sí mismo, el administrador es conservador, por lo general, y regulador de un orden existente. En cambio, el líder, ¿no? Busca oportunidades para el cambio. Miren esas grandes diferencias que hay, ¿no?
O sea, el líder siempre está buscando qué oportunidades encuentra para generar el cambio. En las cualidades, por ejemplo, ¿no? Resuelve el gerente los problemas aplicando métodos relacionales, necesita persistencia, trabajo duro, una habilidad analítica y buena voluntad. En cambio, el líder, ¿no?, resuelve los problemas con creatividad, ¿no?, y conexión. Además, posee también habilidades para comunicar, cualidades de visualización, de simulación y para qué, y también para poner en valor todo eso en el trabajo, ¿no? Es importante las diferencias en lo que son, en cuanto a cualidades, en lo que es entre el administrador o gerente o un líder. Otro aspecto importante que podemos encontrar es que en el líder, siempre como recordando de todo lo que acabamos de ver, el gerente, ¿qué cosa se preocupa por hacer las cosas bien? El líder está preocupado por lo correcto. Miren las diferencias que vamos a encontrar fundamentalmente. La segunda gran diferencia que podemos rescatar de todo lo que hemos visto anteriormente, el gerente tiene la visión de corto plazo, ¿no? En cambio, un líder tiene la visión de largo plazo. Son diferencias importantes, mientras que el líder visualiza la cosa a 20 años o a 15 años, el otro está pensando en el año actual, en el presente, cortoplacista, ¿no? Y después se le viene encima el otro año y está sobre el caballo, como dicen muchas veces, tratando de ver cómo resuelve los problemas. En cambio, una visión de largo plazo me lleva también a tener ya una visión de mediano y de corto plazo, porque la función de largo plazo después lo voy cortando a un mediano. Por ejemplo, si yo tengo una visión de 20 años, yo puedo hacer visiones de mediano plazo a cada 5 años, ¿no? Para lograr estos 20 años, y de corto plazo, dentro de cada año, una visión de corto plazo. O sea, tengo 5 visiones, por decir, en un mediano de 5 años, por decir un ejemplo, ¿no? Por poner casos claros, ¿no? Estoy pensando en cosas que me permitan hacer esa comparación. El gerente, ¿no?, se centra en el cómo, generalmente se centra en el cómo, mientras que el gerente se centra en qué y el por qué. No solamente en el cómo, sino en el qué y el por qué. Y aquí, en este caso, es como, por ejemplo, ¿no?, para ponerles un caso práctico. Si yo los quisiera poner es, por ejemplo, cuando una persona está conversando sobre un tema, por ejemplo, sobre la producción de espárragos. Por ejemplo, ¿cómo es la producción de espárragos? Si yo me quedo en eso, me interesa, estoy solamente buscando describir cómo se produce el espárrago. Pero ¿por qué el espárrago, por ejemplo, por qué mi producción de espárragos es de poca demanda? Por ejemplo, entonces ya estoy buscando explicar las causas que me llevan a un efecto que mi producción tiene una poca demanda, o tengo un reducido rendimiento por hectárea, o por qué mis espárragos están saliendo con muchos problemas de enfermedades, o las plagas, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy buscando las causas que afectan ese efecto, ¿no? Entonces, o aquella persona que está pensando, por ejemplo, en las características principales que tiene, por ejemplo, que debe tener, por ejemplo, ¿qué les digo? El transporte urbano en Lima metropolitana. Y otra cosa es cuáles son, por ejemplo, las causas principales, ¿no?, de la contaminación ambiental por el arrojo del monóxido de carbono, por ejemplo. Entonces estoy pensando en un problema mucho más complejo, ¿no?, que es un problema explicativo, que me lleva a explicar cuáles son las causas que hacen que se contamine el medio ambiente, ¿no? Entonces, entre ellos voy a tener la irresponsabilidad del conductor en cuanto al mantenimiento del vehículo, que el vehículo es muy antiguo, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo de combustible que estoy utilizando, etcétera, ¿no? Entonces, ya estamos llevándonos nosotros en un ejemplo de comparación de cómo el líder tiene una visión
mucho más allá, no solamente está pensando en el qué, sino en una pregunta explicativa del por qué. El qué es cómo describo, cómo puedo relacionar, mientras que el por qué ya me lleva a buscar ser mucho más exigente porque me está ayudando a razonar de una manera de buscar explicar, ya sea causas, o sea efectos o consecuencias, etcétera, como lo que vamos a entender. El líder, en el caso de las diferencias, ¿no?, piensa en términos administrativos, de mantenimiento y del presente. En cambio, el líder piensa en términos innovadores de desarrollo y en el futuro. El gerente establece un plan de acción a seguir. El líder establece la visión, el tono y la dirección que tiene que seguir. El gerente espera que los demás cumplan sus objetivos y tareas, mientras que el líder espera que los demás respondan y le sigan. Ojo con eso. El gerente espera que los demás contribuyan a conseguir la misión. El líder espera que los demás ayuden a hacer realidad la visión. Ya no como en el gerente que busca conseguir la misión, sino el otro hagan realidad la visión que tiene, esa visión de largo plazo. Es importante la visión entendida en ese sentido. El gerente inspira estabilidad, es decir, mediante un control. En cambio, el líder inspira innovación dando confianza. Es otra cosa diferente. Por eso, esas cosas creo que nos han ayudado mediante este resumen de poder nosotros comprender con más detalle las grandes diferencias que hay entre lo que ejerce un gerente o administrador y lo que es un líder. Por eso, todos nosotros podemos ser líderes, pero para ese líder tenemos que tener esas cualidades que nos lleven, por ejemplo, entendiendo la última, a esa inspiración innovadora, a esa confianza que tenemos que dar de que podemos generar cambio y no solamente generar estabilidad mediante el control. Es otra cosa que tenemos que tener muy claro en esta posición. Entonces, con esto estamos ya terminando este tercer tema y vamos a vernos, mis queridos amigos y amigas, en el último tema que comprende esta cuarta unidad de aprendizaje. Gracias, nos estamos viendo.